A continuación, invitamos al escenario a nuestro presidente, José Antonio Matos, por favor, para que nos dé sus palabras esta noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos, gracias por su asistencia, gracias de verdad por estar aquí presente. Gracias a toda la Junta Directiva del Centro Gallego de Maracaibo y gracias a todos los socios, familiares y asistentes, invitados especiales que tenemos hoy también, a ver un poco de nuestra cultura gallega y de verdad espero que disfruten esta noche, algo que va a estar pero muy bueno. Muchísimas gracias y espero que lo disfruten. Gracias. Gracias, Tony. Bueno, y yo me pego a las palabras de Tony. Para mí es un gran placer acompañarlos en esta velada, agradeciendo la invitación realizada por parte de Jacqueline Fernández, secretaria de Cultura, y de toda la Junta Directiva presente. Para quienes no me conocen, soy Ira Castro, socia de este club, y vine a disfrutar, al igual que ustedes, de toda la programación que nos ofrece nuestro Centro Gallego, de la mano de todos los que integran su comunidad artística. A todos los presentes, en nombre de toda nuestra institución, le damos la más cordial bienvenida. Su presencia nos enaltece. Hoy compartiremos con ustedes el trabajo de todo un año de manera continua. Le damos gracias a Dios por estar hoy aquí y poder disfrutar de nuestra gala 2024. Y vamos a comenzar de la mejor manera con nuestra cultura gallega. El valor de ser gallego siempre ha sido especial. Un sentimiento unánime transmitido a nuestros hijos y personas no gallegas, que igual sienten el orgullo de ser gallego. Somos toda una gran familia que abarca muchas comunidades y diferentes culturas fusionándose y dando el mejor mestizaje cultural. Ya tenemos en escenario al grupo de Gaitas Cachafeiro y es importante acotar lo siguiente. Después de 2 años de ausencia en nuestro escenario, hoy renace el grupo de Gaitas Cachafeiro. Un aplauso, por favor. De la mano del director Leonel Viloria, junto a la licenciada Carmen Finol, quien es nuestra gaitera, siendo una de las fundadoras de Cachafeiro, fundado en el año 79 con la directiva de don Eduardo Caramés. Heredando el legado de nuestro nuevo grupo de Gaitas Cachafeiro, los jóvenes que verán en el escenario paulatinamente se venían ya preparando en los diferentes instrumentos: flauta con el músico profesional Felipe Tinedo, la gaitera Valeria Berrueta de la Hermandad Gallega de Valencia, la cual actualmente sigue siendo guía de la agrupación junto a la licenciada Carmen Finol. Lamentablemente no pudo acompañarnos hoy, 2 años de preparación para llegar a lo que van a escuchar y ver esta noche. En tan solo un mes se ha logrado la presencia en escena de nuestra agrupación. Un esfuerzo de esta junta directiva y también, por supuesto, de la pasada, para nuestra segunda casa y sus raíces gallegas. Gracias, Leonel, gracias, Carmen, por su pasión y el apoyo a nuestra cultura gallega. Y bueno, ellos van a comenzar con el primer tema llamado Muñeira de Lugo, tema popular de origen gallego que se baila en Galicia y en las comunidades autónomas españolas de Asturias y en territorio de Castilla y León, limítrofes con Galicia. En otras regiones de España se llama gallegadas. Se canta y baila acompañada de la gaita, el tamboril o tambor, la pandereta, el pandeiro, bombo, charrasco y conchas. Y con ustedes, Gaitas Cachafeiro. Ya.
Un fuerte aplauso. De verdad que después de 2 años verlos nuevamente en el escenario es un placer. A continuación viene un grupo de baile gallego del grupo de las grandes llamado Pandeirada. Este es uno de los bailes más festivos del folclore gallego, impartido por el profesor Calixto Albán en el Obradoiro de Baile Tradicional Gallego en el año 2023, enviado a nuestro centro por la Xunta de Galicia. Los jóvenes acostumbraban a bailarlo al son de la pandereta para animarse y festejar. Era un baile popular que se solía hacer en las aldeas. Por eso verán al grupo con diferentes trajes de cotio, que es de la vida cotidiana, la vida diaria o de feria. Estos trajes destacan por su colorido y los diferentes tejidos empleados en su confección. Con ustedes, la presentación del grupo de Gallego Alborada. Un fuerte aplauso. A continuación, siguiendo con el bloque de gallego, vamos a disfrutar del baile del grupo de pequeños con la canción Peque Pandeirada. Es una tradición musical y festiva originaria de algunas regiones de España, especialmente en Galicia. Se caracteriza por la utilización de pandeiras, que son instrumentos de percusión similares a los pandeiros, y se acompaña de danza y cantos populares. Disfrutemos.
Eso sí se merece un fuerte aplauso, una motivación para los niños. De verdad que lo hacen, están aprendiendo, pero esa es la intención, irlos formando para lograr consolidar el grupo tanto de Cachafeiro como de Andorinhas. Y bueno, para continuar, vamos a hablarles un poco de lo que ha sido el grupo de Andorinhas, mientras que las chicas se preparan. El grupo de canto y panderetas Andorinhas, tal y como lo conocemos hoy en día, son una formación relativamente reciente, destinada a realizar una sonoridad más moderna y una estética visual muy cuidada, introduciendo así elementos nuevos en la música y presentación, como un sonido más moderno, una estética visual más elaborada. Andorinhas, la agrupación cultural que hace vida en nuestra institución, integrada por jóvenes comprometidas con nuestra cultura, se fundó en el año 2009. El término Andorinha, que muchos lo deben de conocer, es una palabra poco conocida de origen gallego que significa golondrina. Se caracteriza por ser migratoria, surcando los aires en busca de climas cálidos. Así como su nombre, el grupo ha mantenido el recoger e interpretar música gallega, manteniéndolo vivo el sentimiento popular de comunidades y aldeas de Galicia en la tierra que nos acunó. Se encuentra actualmente bajo la dirección de Beatriz Ledesma, quien ha participado en escuelas abiertas en Galicia. Para noviembre de este año ha sido asignado por la Xunta de Galicia un profesor para impartir un cursillo de canto, pandereta y percusión a sus integrantes y así perfeccionar su ejecución en esta tradición. Y mientras que los chicos terminan de afinar toda la parte técnica, todavía les falta un poquito, ¿verdad? Voy a hablarles un poco con la presentación que tuvimos al iniciar con el grupo de gaita Cachafeiro, que es importante resaltar, el rescatar esa tradición que por muchos años estuvo presente en nuestro club y que estuvo ausente por un tiempo. Pero bueno, ya nuevamente se están iniciando y con todas las ganas para realmente fortalecer esa actividad cultural que tanto nos enaltece. Voy a hablarles un poco de la reseña de Leonel Viloria, quien es el director actualmente del grupo de gaitas Cachafeiro. Leonel ingresó a las gaitas Cachafeiros en el año 2009 con el redoblante o tamboril. Ha estado en 2 ocasiones, en el 2013 y 2015, en las escuelas abiertas en la ciudad de Lugo, Galicia, España, recibiendo obradoiros intensivos en percusión. Ha impartido clases en redoblante o tamboril en el Centro Gallego de Maracaibo y en el 2015 es nombrado como director del grupo de gaitas Cachafeiro hasta el 2019. Para agosto del 2024 vuelve a retomar, gracias a Dios, la dirección de este grupo pues tan importante para nuestra casa. ¿Están listas, chicas? Bueno, ahora sí vamos a disfrutar de la presentación de Andorinhas con el primer tema que se llama Xota de Lira.
¿Aló? ¿Sí? Un fuerte aplauso, por favor. Bien merecido para Anduriñas. A continuación, vamos a ver y disfrutar del baile de gallego del grupo de las grandes, llamado Muñeira, el baile representativo de Galicia. Se empezó a bailar en los molinos mientras las jóvenes esperaban la molienda del grano y los jóvenes le cortejaban. En aquella época le cortejaban. Más tarde pasa a bailarse en las romerías de los pueblos el día de la fiesta patronal. Los trajes con los que la interpretamos es un traje de gala que solía reservarse para ocasiones especiales. Destaca el color negro, sobrio, reservado para ocasiones donde poder mostrarlo. Coreografía del profesor Calixto Albán en el Obradoiro de Baile Tradicional Gallego en el 2023, enviado a nuestro centro por la Xunta de Galicia. A continuación, los chicos de Gallego, Alborada. Y así le brindamos nuestro fuerte aplauso para el grupo Alborada Gallego. Todos los chicos guapas y guapos en el escenario. Y continuamos con nuestros bailes de gallego con el grupo de pequeños, quienes bailarán al son del tema Muñeira de Vilanova.
Es una de las versiones más conocidas de esta danza y se caracteriza por su rapidez y vitalidad. Los músicos suelen interpretarla con los instrumentos tradicionales gallegos como la gaita, el tambor y la pandereta, creando un ambiente festivo y animado. Es una danza muy querida en Galicia y se baila en numerosas fiestas y celebraciones populares, donde los gallegos se reúnen para disfrutar de la música y de la danza tradicional. Así que sin más, disfrutemos de estos niños. Chiquitos de la casa. Siempre nos inyectan como energía. Es realmente satisfactorio verlos en el escenario. Nuevamente vamos a disfrutar de anduriñas interpretando el tema Xota de Moscoso. En la provincia Moscoso de Pontevedra, la xota se ha mantenido viva gracias a la labor de grupos folclóricos y músicos tradicionales. Su interpretación en pandereta es una forma de preservar esta rica herencia cultural y transmitirla a las nuevas generaciones. Esta canción fue recopilada de Informante de Moscoso, Rosa e Aida, en el Concello de Pasos de Borbén, Pontevedra, enseñada por la profesora Leni Pérez en Escolas Abiertas 2019. Beatriz, listo. A continuación, disfrutemos. Ya no quiero
Este año me ha encantado cómo toda la producción ha preparado esta gala, porque antes era como que los bloques todo gallego, todo flamenco, todo jazz. Ahora hay como que parte bailando, parte interpretando sus instrumentos. Ha sido un poco más dinámico. A continuación ya tenemos al grupo de Alborada Gallego listos para el siguiente tema. Bailarán La Xota, traído por el profesor Calixto Albán en el Obradoiro de Baile Tradicional Gallego en el 2023. Es una danza popularizada en toda la península, adquiere tintes especiales en Galicia, mostrando a los jóvenes vitalidad y donaire a la hora de la interpretación. ¿Listos, chicos? Disfrutemos. Fuerte aplauso. Bueno, y continuando, vamos a ver algo en vivo. Los chicos pequeños van a bailar al son de la música en vivo de Cachafeiro. Disfrutemos entonces de esta presentación.
toda una interpretación. Muy bonito. De verdad que se merecen otro aplauso, por favor, para los chiquitos. Y para continuar con el siguiente baile, quiero resaltar en este momento y hablarles de Melissa Portillo Sende, quien es la directora general del grupo de danzas Alborada y profesora del grupo de baile tradicional gallego, avanzando desde el año 2019. Empezó su trayectoria en el baile tradicional gallego en el año 1998, apenas con 4 años de edad, bajo la dirección en ese momento de Marisa Sarria. En el año 2005 entra en nuestra escuela de flamenco y jazz bajo la dirección de Jacqueline Fernández, quien ya años anteriores había sido su profesora en la escuela de flamenco de las hermanas Tello. Cuenta con 30 años de edad, lleva 26 años formando parte de las escuelas de danza del Centro Gallego de Maracaibo, donde se formó desde pequeña aprendiendo sobre diferentes ritmos y tipos de baile. Ha realizado obradoiros de baile tradicional gallego en nuestra institución, impartidos por diferentes profesores que gracias a la Xunta de Galicia hemos recibido cada año por 15 días consecutivos. Es importante resaltar en este momento el trabajo realmente hermoso que hacen siempre nuestros profesores y directoras con los diferentes grupos culturales, en este caso de danza alborada gallego. Un aplauso para Melissa, por favor, que es aquí esta presentación de los chicos de baile, trabajo arduo. Y bueno, continuamos con el baile de los chicos grandes llamado Bailador. Baile traído por el profesor Oscar Cobos en el Obradoiro de Baile del 2016 por la Xunta de Galicia. Es una canción vibrante, contagiosa, que celebra la alegría del baile y la música. La letra transmite un mensaje de libertad y conexión a través del baile, resaltando la importancia de vivir el presente y compartir experiencia con los demás. Disfrutemos de los chicos de Alborada, grupo de grandes. Bailador, baila con ella. Bailador, baila con ella. Que te tengo una cariña. Pareció un Bailador, baila con ella. Bailador, baila con ella. Bailador, baila con ella. Bailador, baila con ella. Que te tengo
chicos de Alborada. Y nuevamente invitamos al escenario al grupo de Anduriñas, quienes nos van a deleitar en este momento con el tema Xota das Neves, un clásico de la música gallega. Es una pieza emblemática del folclore gallego, conocida por su ritmo contagioso y su letra evocadora. Esta xota celebra las tradiciones y la vida rural de Galicia, pero con un enfoque especial, en donde su letra hace referencia a la naturaleza, el amor y la vida, en el campo, por supuesto. En este caso se refiere a la nieve, un elemento común en el paisaje gallego durante el invierno. Se caracteriza por un ritmo rápido y animado, que invita a bailar y a disfrutar de la música y que se permitirá conectar con las raíces de Galicia y apreciar la riqueza de su patrimonio musical. Con ustedes, el grupo Anduriñas. Oliveira de Senanos, bota raíces de plata, tomar amores no gusta, olvidarlo sí que mata, olvidarlo sí que mata. Ay, alelo, no hay flor malucina, no hay flor como a la lancina, no hay flor malucina, no hay flor como a la lancina. Manuel ficha una poder, botellón pico de plata, las mozas no beben de la. Manuel todo se mata, Manuel todo se mata. Ay, alelo, no hay flor malucina, no hay flor como a la lancina, no hay flor malucina, no hay flor como a la lancina. Yo caséme por un año, por saber qué vida era, ahora se acabando, solterina que me dera, solterina que me dera. Ay, alelo, no hay flor malucina, no hay flor como a la lancina, no hay flor malucina, no hay flor como a la lancina. Voy a dar la despedida, voy a dar la derradera, voy a dar la despedida. Miña Virxe da Xunqueira, miña Virxe da Xunqueira. Ay, alelo, no hay flor malucina, no hay flor como a la lancina, no hay flor malucina, no hay flor como a la lancina. No hay flor malucina, no hay flor como a la lancina, no hay flor malucina, no hay flor como a la lancina. Excelente. Este ya es el último tema de Anduriñas, ¿cierto? Un fuerte aplauso para Anduriñas, por favor, por toda su interpretación de esta noche. Y quiero, para seguir resaltando el trabajo de todos los que son los profesores y directores, tanto del cuerpo de baile como musical esta noche, voy a hablarles un poco de nuestra profesora del grupo de danza Alborada, del grupo de pequeños, que es Laura Menor. Laura es profesora desde el mes de abril del año pasado, del 2023, con los chicos pequeños y principiantes. Empezó en la danza gallega en el año 2010, apenas a sus 5 años de edad, bajo la dirección de Ángela Luis. En el año 2011, con 6 añitos de edad, entra en la Escuela de Flamenco y Jazz bajo la dirección de Jacqueline Fernández. Hoy en día, a sus 19 años de edad, ha realizado obradoiros en nuestra institución impartidos por los profesores Anso Paz, Oscar Cobos, May de la Peña, José Antonio Viñas y Calixto Albán.
con el cual realizó un intensivo por 20 días de instrumentos tradicionales gallegos, tarrañolas, cucharas, conchas, redoblante, pandeiro, pandereta, flauta y gaita. Este mismo año participó en el programa de Escuelas Abiertas 2024, organizado por la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela. Se encuentra recibiendo clases con otros alumnos de gaita con la profesora Valeria Barroeta de la Hermandad Gallega de Valencia y formando parte del grupo de gaitas Cachafeiro bajo la dirección de nuestro querido Leonel Viloria y Carmen Finol. Un aplauso para Laura, por favor. Talento, de verdad, como todos. Disfrutemos entonces de esta hermosa interpretación del grupo de gaitas Cachafeiro llamada Carballesa de Melide. Vamos a despedir con un fuerte aplauso, de verdad, a todo el grupo de gaitas Cachafeiro. Ya es la última interpretación de esta noche. Un fuerte aplauso para ellos, acompañados también de anduriñas. Un aplauso. Bravo. Y para cerrar nuestro bloque de tradicional gallego, vamos a disfrutar de un baile con toda la escuela de Alborada Gallego titulado Meu Cabalino. Este baile de música moderna consta de estructuras como lo son tablones, cruces y diagonales perfectamente organizados. Coreografía de Laura Menor y José Luis Rodríguez. Disfrutemos del baile de los chicos. Este es el cierre. Meu cabalino
Let it De verdad, como siempre, disfrutamos de todas sus presentaciones. Un fuerte aplauso, por favor, realmente, porque con esto los vamos a despedir esta noche. Todos nuestros chicos, de verdad, con tanto talento y dedicación, constancia, amor, de verdad, pasión por lo que es la cultura gallega. De un teatro o cualquier otro. Este año en nuestra escuela de jazz, las bailarinas en escena han sido motivadas para que aportasen coreografía de su propia inspiración y sumarse en ella. Así que a continuación vamos a disfrutar del grupo de niñas pequeñas e intermedias. Estas dos canciones que vamos a mencionar, primero van a bailar el tema You Are the Reason y seguido de Myth of New, hecho por ahora con todo el grupo de las pequeñas. Bueno, a continuación nuestro grupo de la escuela de jazz. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, and I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Come back, I need you are the reason. Just a little closer, come a little closer. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken.
'cause I need you to see that you are the reason. A ver, ¿dónde está la barra de la gente, de todas estas niñas, los papás y las mamás, para motivar a sus chiquitas? Un fuerte aplauso para las niñas de la Escuela de Jazz. Ellas quieren seguir disfrutando de los aplausos. Muy bien por las niñas. Bueno, y ya para finalizar con la última escuela, esta noche, la Escuela de Flamenco, vamos a dar también un tiempo porque las niñas que participaron en este momento también pertenecen a la Escuela de Flamenco. Vamos a disfrutar también un tiempo para que las chicas se preparen y tenemos, por favor, música de ultra para que esperemos que las chicas estén listas. Sí, que une varios elementos como son el baile, el canto y la guitarra, fruto del mestizaje cultural gitano, árabe, cristiano y judío. El flamenco es hoy en día
un arte reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2010. La Escuela de Flamenco se consolidó en el año 2005 en nuestro centro gallego bajo la dirección de la bailaora Jacqueline Fernández. Su formación es de la Escuela de Danzas Españolas Hermanas Tello desde el año 1977 hasta diciembre del 2004, comenzando sus estudios en el Centro Gallego de Maracaibo, participando en el grupo Alborada, Danza Gallega, y un año más tarde, en el 78, se integra al grupo de bailes regionales españoles, bailes típicos de todas las regiones. Posterior a eso, desde esa misma fecha, se le otorgó una beca de estudios de danzas en la sede de la Escuela Hermanas Tello, cursándola satisfactoriamente, y la que la llevó luego a ser instructora de dicha institución. Del año 1988 a 1996, perteneció a la agrupación Maracaibo Flamenca, la cual le dio la oportunidad de presentarse en diferentes tablaos. Actualmente cuenta con el apoyo de la señorita Elianis Isea, la cual se ha formado en la escuela de esta institución y cuenta con la participación coreográfica en el grupo de las niñas pequeñas. Un fuerte aplauso para Jacqueline, por favor, quien es la profesora y directora de esta escuela de flamenco. Y bueno, sin más, vamos a abrir esta noche flamenca entre castañuelas, mantón y abanicos. 3 implementos que se manejan en el flamenco para embellecer el arte del baile. Quiero mencionarles como la presentación de toda la escuela va a ser continua. Voy a hablarles brevemente de los temas que van a ser bailados. Abrirán con el baile Zambra. Su significado en árabe es flauta. Este baile es ejecutado por la directora y 2 de sus bailadoras avanzadas, María Angélica Negrete y Elaine Isea, las cuales son sus profesoras suplentes. Cada una pone de manifiesto en un pequeño solo su aprendizaje en nuestra escuela, con uno de los instrumentos de percusión más complicados de este arte, que es la castañuela, también conocido como palillos. El siguiente baile está ya titulado Agua Panela, una fusión donde se pone de manifiesto los bailes de ida y vuelta, ida cuando iban a América y de vuelta cuando regresaban a España. La directora evocó en este baile una fusión de las guajiras, palo flamenco que ha sido influenciado por los cantes cubanos, así surge el cante cubano aflamencado. Continúa con el baile en el aire, llamado así. Las más pequeñas de la escuela muestran su destreza y base técnica con el abanico, un accesorio que embellece y emociona la expresión artística y visual. Esta es una coreografía de Elianis Isea bajo la dirección de nuestra directora. El siguiente tema, llamado Di mi nombre. Las bailadoras del grupo intermedio realizarán una fusión con tiempos de tango. El siguiente tema, Tristeza, es una mezcla de rumba flamenca y rumba catalana de los grandes de esta mezcla, Gypsy King. Seguido de Bien Bonito. Cantar involucra expresar emociones, lo cual sabemos que es bueno para la salud mental. Nuestras pequeñas nos expresarán su emoción al subir al escenario, cantándonos e invitándonos a su casa para bailar flamenco. Seguido de zapateado sin música. El zapateado es una técnica de percusión utilizando los pies, por supuesto, al golpear el suelo, creando sonidos rítmicos. Para su ejecución en un grupo deben haber desarrollado una buena técnica y trabajar en equipo para una buena ejecución, realizado por las bailadoras del grupo intermedio y de avance. Seguido de fandango. Es uno de los más antiguos bailes españoles. Las bailadoras del grupo intermedio ejecutarán esta pieza. Luego vamos a presenciar el baile bulería. Grupo de avanzadas y semiavanzadas darán el todo en la ejecución de este palo flamenco en el escenario y cerrarán con un baile final. Así que a continuación y sin más, disfrutemos esta noche de la presentación de la Escuela de Flamenco.
y en un trono de marfil mi sangre. Ay, mi sangre toca la palma. Cuando me acuerdo de ti. Compañerito, mi compañero, compañerito, oh, del alma. Olvidarte y yo no pudiera, ay, 100 años que yo viviera. Y yo no sé, ay, no sé lo que haría, ay, si yo te tuviera otra vez a la varita mía. Allá en la soledad de mis noches sin luna, ahí busco los luceros de tus ojos verdes. Allí como las locas repito tu nombre. Y porque tengo miedo de tanto quererte. Ay, carcelero, carcelero, ay, carcelero, carcelero, ay, ay, ¿por qué no abre? Ay, puerta, ay, cerró, ay, 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 abre puerta, allí cerró. Ay, porque no quiero perderme. Ay, porque no quiero perderme. Ay, ay, por culpita. Ay, de un oso. Ay, ay, ay. Culpita. Ay, ay, de un oso. Ay, 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 ay. Ay, que
aprendase la vida de Rosetão, de Serigani. Que aprenda que el amor no se prenda de Serigani. Todo hay que me vacunó, todo hay que me vacunó, todo hay que me vacunó. Ay, pasa las penas. Ay, no la quería María Duzao. Ay, no la quería María Duzao. Ay, porque te amo, María. Ay, tu cara bonita, María. Ay, tu cara bonita. Ay, de tus cabellos, tu cara bonita. Ay, de tus cabellos, tu cara bonita. Ay, porque te amo, María Duzao, porque te amo. Ay, no la querí, porque te amo, María Duzao. Ay, no, 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 ay. Si estás triste, ven, llama, mi puerta siempre está abierta. Si el camino se llena de piedra, cariño, vuela. Cuando apriete la vida, tú suéltate la melena. No te preocupes que traigo la solución. Vente pa' mi casa a bailar conmigo, que esta noche es fiesta, suena el flamenquito. Vamos a celebrarlo poquito a poquito, que la vida es una y hay que vivirla bien bonito. Si alguna noche no puedes dormir, solo cuéntate ya. La sonrisa será medicina para todas las penas.
el mío como la piedra que no tiene movimiento y yo te sigo esperando. Ay, viene el tiempo. Tú que eres como el viento, el mío como la piedra que no tiene movimiento y yo te sigo esperando allá en el tiempo. Dice que el agua entretiene, que cura todos los males. Dice que el agua entretiene. Yo me voy allá a una fuente. Por ver si mi pena muere, se la lleva la corriente. Tú que eres como el viento, el mío como la piedra que no tiene movimiento y yo te sigo esperando allá en el tiempo. Se bamboleó la mimbre en el río, lo visto y se bamboleó, igual que tú adelantas, tú lo tiendes en el romero, cuando la tarde se va. Tú que eres como el viento, el mío como la piedra que no tiene movimiento y yo te sigo esperando. Ay, en el tiempo. Tú que eres como el viento, el mío como la piedra que no tiene movimiento y yo te sigo esperando allá en el tiempo. Tú que eres como el viento, el mío como la piedra que no tiene movimiento y yo te sigo esperando. Ay, en el tiempo. Tú que eres como el viento, el mío como la piedra que no tiene movimiento y yo te sigo esperando allá en el tiempo. La luz de aquella farola era la luz de mi alma, compañera de la espera, hay el reflejo de mi cama. Era una noche de invierno, tu ventana yo miraba, grande locura de amarte por mi sentido pasaba, por mi sentido pasaba. El corazón se me quema porque lleva tu pisa y lucho por olvidarte y cada día te quiero más, y cada día te quiero más. Con el corazón yo te dije aquí de que te quería y era muy feliz, que sin tu cariño ¿qué sería de mí? Sin tu beso y tu caricia, prima mía, yo no podría vivir.
quisiera llorar pero no puedo, porque no tengo alegría, y porque no tengo alegría, de ti me falta el consuelo. Cuando se va con deseo, la persona que yo quiero se asoma a mi corazón. Tanta vida ni da más, ni da más, ni da más, cereza. Hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará. Vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera. pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro, dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente, y abrazo para toda mi gente. Melhor perder-se que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. E assim será, e a vida muda, mudará. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Así será, así será, cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, Echarnos pa' afuera. pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón, con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara Color esperanza. pintar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, pintar el futuro con el corazón. Saber que se puede, Que si se puede, se puede. querer que se puede, Yo quiero que sí se pueda. pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, Claro que se puede. querer que se puede, Ya ve que se pueda. Pintarse la cara color esperanza. pintar al futuro con el corazón. Un merecido aplauso para toda la escuela de flamenco. Todo el trabajo de todo un año. Bien merecido. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Y bueno, como todo trabajo, todo esfuerzo realmente merece un reconocimiento. Es una manera de dar
Gracias por todo ese trabajo realizado. Y pues en este caso vamos a nombrar una serie de reconocimientos esta noche. Y vamos a llamar en primer lugar a Paola Ferrer, coordinadora de pasantías del Instituto Santiago Amarillo, quien va a hacer entrega de un reconocimiento a una de las colaboradoras y profesoras suplentes, que es Eliannis Isea, profesora del grupo de Alborada Flamenco. Por favor, al escenario a la señorita Paola Ferrer para que haga entrega del reconocimiento a Eliannis Isea. Un fuerte aplauso para Eliannis. Bien merecido todo su trabajo, todo ese derroche de pasión que le dedica al flamenco. ¡Bravo! Un aplauso. La foto. Y bueno, vamos a llamar a un invitado especial que es Denis Luque, director de Danza Luz, quien va a hacer entrega a un reconocimiento a Melissa Portillo. Melissa, por favor, al escenario. Melissa, que es la directora y profesora de Alborada Gallego. Qué bueno que estás todavía, Melissa. No te dio tiempo de irte, qué bueno. Un merecido reconocimiento, porque Melissa... Melissa ha hecho un trabajo de verdad merecedor, porque es mamá recién de un bebé precioso y bueno, le permitió que llegara a esta hora. Y seguimos llamando por favor al escenario a Gilberto Rincón, jefe del Departamento de Danza de la Dirección de Cultura Danzas Luz. Por favor, bienvenido al señor Rincón, al escenario por favor. ¿Quién va a hacer entrega? Un reconocimiento a nuestro director de Gaitas Cachafeiro, Leonel Viloria. ¡Bravo! Leonel al escenario, por favor. Entrega el señor Gilberto Rincón, jefe del Departamento de Danzas de la Dirección de Cultura Danzas Luz. Vamos, Leonel. Un fuerte aplauso, por favor, por tan merecido reconocimiento. Llamamos ahora a Yerina Lanciato, que es secretaria de Cultura de Casa de Italia, quien va a hacer entrega a un reconocimiento a Jacqueline Fernández, a nuestra profesora directora coreógrafa de flamenco y jazz. Al escenario, por favor. Un fuerte aplauso. Por favor, la foto de dos club hermanos, Casa de Italia y Centro Gallego. Seguimos, llamamos al escenario al señor Constante Agulla, cónsul honorario de España, quien hará entrega de un reconocimiento a nuestra directora y profesora de Anduriñas, Beatriz Ledesma. ¡Bravo!
Bea trajo su barra. Un aplauso, por favor. Al señor Agulla, por favor, no se retire, acérquese por acá. Agulla, ponte por aquí, por favor. Vamos a llamar también al escenario a José Antonio Matos, nuestro presidente del Centro Gallego, quien hará entrega un reconocimiento a Carmen Finol, profesora de gaita gallego. Bueno, Carmen Finol de Gaitas Cachafeiro. ¿Dónde está Carmen? Carmen. No, esa canción no la voy a cantar. Vamos, un merecido aplauso, por favor, para Carmen Finol. Tanto ella como Leonel. Este año, nuevamente, activos con Gaitas Cachafeiro. Un reconocimiento para ellos. Muy bien. Foto. Llamamos ahora al escenario al señor Edgar Dávila, que es nuestro secretario de eventos del Centro Gallego de Maracaibo, quien va a hacer entrega a nuestra chica Laura Menor, profesora de Alborada Gallego. Laura también trajo su barra. Y bueno, ya cerramos esta parte de reconocimientos, pero antes de cerrar esta noche, hemos invitado a nuestro cónsul honorario de España, el señor Constante Agulla, y va a dar unas palabras esta noche. Por favor, Agulla. Gracias. Me gustaría definir esto como un baño de cultura. Después de lo que vimos, de lo que hemos visto acá, uno dice, qué bueno, algo bien organizado, bien hecho, pero detrás de todo esto, señores, hay un trabajo fuertísimo. Yo quiero reducirlo un poco y lo voy a expresar de esta forma. Tony, bravo. Gira, bravo. Jacqueline, brutal. Me asombra todo lo que se hace, que es solo esfuerzo. Aquí no hay grandes empresas detrás, no hay producción una en estructura casa gigantesca. Y quiero también felicitar, porque no podemos dejarlo atrás, el personal del Centro Gallego. Bravo. Gracias, Constante. Muchas gracias. Y bueno, vamos a llamar al escenario, por favor, a todos los grupos que hicieron posible esta noche de que disfrutáramos este gran evento hecho en casa, con todo el amor, con toda la pasión. Todos los grupos al escenario, por favor, para una mega foto con todos los directivos, por favor. Llamamos a todos los directivos que se hagan presencia acá en el escenario.
Queremos también agradecer a todos nuestros invitados especiales esta noche. Espero que les haya gustado la presentación. Muchísimas gracias a Paola Ferrer, coordinadora de pasantías del Instituto Santiago Mariño, a Denis Luque, director de Danzas Luz, a Gilberto Rincón, jefe del Departamento de Danzas de la Dirección de Cultura de Danzas Luz, a Yerina Lanciato, secretaria de Cultura de Casa de Italia. A todos ellos, muchísimas gracias por estar presentes esta noche y presenciar lo que hacemos en casa. Y la mega foto. Yo nací en esta ribera del Arauca Mirador. Soy hermano de la espuma de las casas de la rosa. Soy hermano de la espuma de las garzas de las rosas y del sol, y del sol. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de emoción. Amo, lloro, canto, sueño, para las rubias esquinas el potro de mi amador. Yo nací en esa ribera, el roca vibrador. Soy hermano de la espuma. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta velada. Y del sol. Toda una gran organización, su logística, la creación de este maravilloso ambiente. Un agradecimiento especial que merece la Secretaría de Cultura, Jacqueline Fernández y su suplente María Fernanda Viloria. Para todas ellas un fuerte aplauso. De verdad que ha sido fundamental el éxito del evento de todos los directores y profesores. A todos ustedes, nuestros invitados especiales.